Hey chicos, ¿cómo están? Qué gustazo saludarte. Qué increíble que están ya culminando esta etapa dentro de su formación y de verdad es un gozo y es un privilegio poder tener este tiempo para poder compartir un poquito de sé lo mucho que han recibido y que ha construido demasiado dentro del plan y del llamado y el propósito de Dios en sus vidas, y estoy 100% seguro que el plan de Dios para cada uno es impresionante. Sé que el Señor tiene puertas abiertas esperando, tiene planes esperando, tiene promociones para algunos de ustedes, y sé que no lo buscan, pero curiosamente el corazón de un adorador tiene la particularidad que toque el corazón de Dios, y es Dios quien hace lo que hace con tal de poder levantar una vida que sabe exaltar su nombre. Y quiero solamente poder hablar a tu corazón y hablar a tu vida. Es muy posible que ustedes han sido demasiado instruidos en el corazón del adorador, en el sentir del adorador, en el porqué, en el porqué de la unción, la santidad, el hecho de que sean tañedores para Dios, que el hecho de que ustedes representan un sacerdocio activo. Yo sé que tienen demasiado de esto, pero yo quiero el día de hoy poderte hablar de algo que quizás escuchaste o no, pero creo que sí es un recordatorio necesario para que sepas qué es lo que puede hacer que dentro del ministerio, del llamado o el servicio a adorar al Señor te puedes sostener vigente, estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo. Y quiero ir a Hechos capítulo 15, el verso 16, y dice la Biblia: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Sé que hemos escuchado mucho acerca de la restauración del tabernáculo de David, pero permíteme, dentro de mi perspectiva, de lo que creo es el motivo y la razón, o uno de los motivos y las razones por qué el Señor está restaurando el tabernáculo de David, representado por toda esta generación de adoradores. ¿Por qué yo creo que el Señor quiere levantarlo? Y hay cosas demasiado prácticas para tu vida que, poniéndolas en práctica, te mantienen dentro de ese grupo que son los restauradores del tabernáculo de David. Entonces déjame orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir la guianza de tu Espíritu Santo para los minutos que tengo de poder hablar al corazón de cada uno de estos chicos. A ti te ha placido entregarles dones y unción para poder tocar tu corazón. Y hoy pido, Dios, que estos principios sean parte de lo que puede proteger esos dones y esa unción, para no olvidar que podemos mantenernos vigentes como adoradores delante de tu presencia. Así que, Señor, ayúdanos, y que nuestro espíritu esté listo para absorber no solo tu palabra, sino el sentir de tu corazón por lo que quieres para nuestras vidas. Señor, unge mis labios, y te doy gracias por el privilegio que tengo de hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el tabernáculo de David es un modelo que hoy por hoy es vigente. Y es vigente porque de hecho la Biblia señala que Dios va a restaurar ese tabernáculo. Y dentro de ese tabernáculo hay un llamamiento, y dentro de ese llamamiento hay una asignación. Y esa asignación está preparando los corazones de todo creyente y está preparando el ambiente espiritual para Maranata, que es la venida de Jesús. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo David para que se volviera ese modelo? Del cual hasta en el libro de los Hechos se está hablando del tabernáculo de David. ¿Qué es lo que David logró hacer que se convirtió en alguien tan contemporáneo y actual en medio de cualquier generación de adoradores, sean adoradores de solamente una reunión o quienes ministran desde la perspectiva profética? ¿Cómo es que David se convirtió en ese modelo? Pues escucha lo que te quiero decir. David tomó ciertas decisiones que, desde mi perspectiva, son principios que en nuestra vida de adoradores no pueden faltar. Así que te quiero hablar rapidísimo de esto que David está haciendo, y me fascina y me encanta porque por eso este es el modelo. Segunda de Samuel capítulo 6 versos del 13 al 15. Voy a leerte la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro
y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques del cuerno del carnero. Ahora, yo sé que tú recuerdas esta escena, pero quiero ponerle un contexto demasiado básico. Recuerda que David ya intentó traer el arca de la presencia del Señor una vez, pero no lo hizo conforme al corazón de Dios. Eso trajo una desgracia. Un hombre llamado Uza estira la mano, cae muerto, y David se está preguntando, ¿qué hice mal? Ahora, el corazón de David, aparte de estar preguntando qué hice mal, de verdad quiere indagar qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que mueve el corazón de Dios. Y es entonces cuando esta escena de la segunda vez, del intento por segunda vez de David de traer el arca de la presencia del Señor, no solamente prospera, sino que Dios lo ve con agrado. Y en esto, creo yo, se basa el modelo de David. Y es por eso que Dios lo escoge. Y por eso Dios está diciendo, voy a restaurar el tabernáculo de David, porque me encanta lo que David hizo. Así que aquí están algunas cosas de las que yo creo David hizo. David se despoja de 3 cosas. Y si alguna vez has escuchado de esto, este es buen momento para recordarlo. Y si nunca lo has escuchado, pues este es el momento para atesorarlo. La primera cosa de la que David se despojó es de títulos. Ahora yo sé que quizás hasta el cansancio te han hablado de nosotros no estamos aquí para figurar nosotros, sino realmente nosotros estamos aquí para que los reflectores apunten al Cordero de Dios. Pero quiero hablarte un poquito por qué de títulos y por qué con el tiempo se puede olvidar y por qué no podemos hacer a un lado el hecho de que somos personas que constantemente se tienen que despojar de títulos. Desde mi perspectiva, estás en un lugar que te ha capacitado no solo bajo la unción y no solo en los dones, sino que realmente estás en un lugar que es plataforma desde donde el Señor te podría levantar para cosas extraordinarias, donde inevitablemente el juego de los títulos va a venir a tu vida. Entonces David se está despojando de títulos. Quiero que lo pienses conmigo. David era rey. El arca de la presencia de Dios era el objeto más preciado en su nación, y trasladar el arca de la presencia del Señor era literal un acto oficial. Es decir, David, al trasladar el arca, tenía que vestirse con su rudimentaria real. ¿Por qué? Porque él era el presidente, el rey de la nación, y tenía en un acto oficial que traer el arca de la presencia. Así que si era un acto oficial, era un acto real, era un acto tan importante para trasladar el arca, ¿qué hacía David vestido de sacerdote? Y quiero que lo pienses por un segundo. ¿Por qué no se puso la vestimenta del rey? ¿A qué hora se puso la vestimenta de sacerdote? Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra generación? Nuestra generación, la generación millennial y todos para adelante, son cazadores de títulos. Son cazadores de plataformas, porque esa es la mentalidad que se nos ha vendido en este mundo, que solo seremos alguien en esta vida si tengo logros, si tengo éxitos y si tengo títulos. Y debido a esa cultura y esa filosofía de vida que inclusive ha permeado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y ha tratado de cambiar ciertos conceptos del reino de Dios, donde hasta tenemos dichos como existe la farándula cristiana, existe el hecho de los grandes siervos de Dios. No le estoy diciendo ni con mofa, no le estoy diciendo con sarcasmo. Esto es cierto, inclusive hay premios para los músicos. Entonces, ¿sabes por qué queremos plataforma? Porque hemos olvidado que en Cristo ya somos alguien. Y como hemos olvidado que en Cristo ya somos alguien, y estamos en un medio donde la corriente de pensamiento de este mundo nos dice, si no tenemos títulos, entonces no somos nadie, interiormente llega el momento en nuestras vidas donde de alguna manera buscamos el título. Yo, el salmista, yo, el director de alabanza, yo, el gran pianista con quien fluye la unción y el don profético, yo, la cantante que canta los cantos más extraordinarios, y todos de alguna manera quisiéramos que nuestro CD sonara. Y creo que tú me puedes entender, porque de eso hay demasiado.
Sabes, yo sé que de pronto hasta nuestros papás tuvieron mucho que ver en esto, porque alguna vez nuestros padres dijeron: estudia para que seas alguien en la vida. Y entonces desde pequeños traemos esa mentalidad, pero esa no es la mentalidad del reino de Dios. Y por eso el corazón de David era extraordinario para ser un modelo del cual después Dios dijo: yo voy a restablecer el tabernáculo de David, porque este es un hombre que su título no le importó ser alguien, porque él ya sabía que era alguien. Yo quiero que sepas el día de hoy, tú ya eres alguien. Eres alguien no porque estás en la escuela de alabanza y escuela profética. Eres alguien no porque ejecutas un instrumento. Eres alguien no porque tienes una buena voz. Eres alguien no porque la unción transita sobre ti. Eres alguien no porque Dios desciende a través de tus cantos, porque te escogió como un vehículo. Eres alguien porque Dios hizo de ti alguien mucho antes de tener dones, unción, gracia y llamado. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 15 dice la Biblia: porque para Dios somos. No necesitabas títulos, tú ya eras alguien para Dios. Y dice la Biblia: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Es decir, desde el día en que tú recibiste la salvación, desde que tu corazón fue esta habitación para el Cordero de Dios, mira, tú hueles increíble para Dios. Y dice la Biblia: somos grato olor, dice la Biblia, en los que se salvan. ¿Sabes por qué la segunda vez David recupera el arca de la presencia de Dios y por ende está recuperando a Dios? Porque él abandonó el querer ser alguien. No le interesó querer ser alguien. No quiso ser reconocido como rey, porque antes de ser rey, él se acordó: Dios ya había hecho de mí alguien. Yo no era rey, yo estaba detrás de las ovejas de mi padre, allá en el anonimato, y Dios ya había hecho de mí alguien. ¿Y sabes qué era David antes de ser rey? Adorador. Y yo sé que de esto ya te han hablado. Así que David, para recuperar el arca y la presencia de Dios, se da cuenta: creo que fallé porque intenté venir como alguien delante de Dios, cuando él ya había hecho de mí alguien. No necesito títulos, no necesito plataformas, no necesito, yo ya era un adorador. ¿Sabes? Desde el momento en que tú recibiste a Cristo, tus labios podían publicar las alabanzas de su nombre. Tú ya eras un adorador, sin la habilidad de tocar instrumentos, sin el registro de voz para cantar, sin la unción para fluir en lo profético, porque Dios ya había puesto su espíritu dentro de ti. Así que no dependes de un título, excepto uno: eres hijo de Dios, eres amado por Dios, eres amada por Dios, y tu voz es dulce para Él, y lo que haces es extraordinario para Él, sin un título. Primera de Samuel capítulo 16, el verso 18, dice la Biblia: uno de los cortesanos sugirió: conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Lo que estoy narrando es el momento cuando están encontrando a David, cuando Dios permite que él salga del anonimato, porque él ya era alguien. No necesitaba de un título, así que él se está despojando del título. ¿Sabes? A veces el ser ministro de alabanza, con el hecho de ejecutar tantas veces la tarea de ministrar, llega el punto donde uno confía más en su título que en lo que uno es delante de Dios. A veces uno confía más en el título, inclusive de mí, del hecho de ser pastor, que el día que no me llaman pastor, el día que no me llaman líder de alabanza o adorador o salmista, me mueve el piso. El día que no me ponen el título encima, entonces yo me siento ignorado. En automático yo me la creo. Y sabes, llegamos a la reunión con la ropa espiritual equivocada. Voy a contarte algo, y yo no sé si habías escuchado esto alguna vez, pero ¿sabes que algunos teólogos coinciden que David no llegó a la ceremonia vestido de sacerdote? No llegó vestido de sacerdote, llegó vestido de rey. Pero durante la ceremonia, mientras estaban sacrificando a los animales, mientras él iba danzando con todas sus fuerzas delante del arca de la presencia de Dios, se empezó a despojar de su ropa real.
Se empezó a despojar. Recuerda que por eso Mical lo criticó y dijo: cuán complacido ha quedado mi Señor al desnudarse como se desnuda cualquiera delante de su servidumbre. Y después de que se quita el atuendo de rey, se viste de sacerdote. Y entonces eso me lleva a la segunda cosa, que por eso David es un modelo, en mi opinión. No solo se despoja del título, aquí va la segunda cosa, listo, se despoja de la vergüenza. Ahora, a nadie nos gusta pasar vergüenza. Tú no quieres ese momento cuando está fluyendo el Señor y te equivocaste en una escala, te equivocaste al cantar, o algo mal sucedió con el audio, y eso pasa demasiado entre la alabanza. Y escucha, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para no ser avergonzados. Pero ¿sabes que de vez en cuando necesitamos ser avergonzados? Por la misma razón que necesitamos fracasar, porque eso nos mantiene humildes para Dios. Y la humildad siempre es la clave para que todo propósito de Dios termine de cumplirse en mi vida. Porque no hay nada que Dios pueda hacer con nosotros y en medio de nosotros mientras somos orgullosos. Pero la Biblia dice que al humilde Dios lo acerca. Isaías preguntó: ¿dónde habita Dios? Y Dios mismo contesta: yo habito con el quebrantado y con el humilde. ¿Sabes que nada amplía más tu capacidad de mantenerte humilde que de vez en cuando pases vergüenza? De pronto se hacen bromas de eso. Este es mi momento humilde, y normalmente hace referencia a momentos bochornosos, a momentos de equivocaciones, a momentos chuscos. ¿Sabes que una dosis de vergüenza de vez en cuando nos viene bien? Porque purga el ego de nuestro corazón, nos libra del fingimiento y nos pone los pies sobre la tierra. La vergüenza es como el colesterol. Y déjame te explico un poco. Hay un colesterol que es malo y hay un colesterol que es bueno. Hay una vergüenza que es mala y hay una vergüenza que es buena. Hay una vergüenza que es condenatoria, pero hay una vergüenza que tiene la capacidad de que seamos conscientes de nuestra propia condición, para que entonces nuestras vidas siempre sean dependientes de Dios. Y si somos dependientes de Dios, entonces esa vergüenza que estamos atravesando no es mala. Mira, el apóstol Pablo un día le escribe en la carta a los Corintios las siguientes palabras. Primera de Corintios capítulo 4 verso 14: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Aquí Pablo se está portando bien buena onda y está diciendo: saben, no estoy tratando de condenarlos, no estoy tratando de señalarlos, ¿verdad? No estoy tratando de exhibirlos, porque no se trata de eso. Lo que trato de hacer es amarlos como a mis hijos. Pero solo 2 capítulos después, el mismo apóstol Pablo que está diciendo: yo no quiero avergonzarlos porque ustedes son como mis hijos. En 1 Corintios capítulo 6 verso 5 dice la Biblia: digo esto para que se avergüencen. Por fin, Pablo, ponte de acuerdo. O no los quieres avergonzar o los quieres avergonzar. Y está diciendo: no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Mi esposa le dice luego a Asa, cuando no saluda, cuando llega a un lugar, le dice: tú lo que quieres es que yo te deje en vergüenza. ¿Sabes? Esta vergüenza no es condenatoria. Esta vergüenza es liberadora, porque es la convicción de pecado que hace que nos despojemos de todo lo que está mal en nuestro corazón y en nuestras vidas. El apóstol Pablo está utilizando esta clase de vergüenza para decirles, 1 Corintios 15:34: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y nada aplica mejor dentro de un verso así, porque tú has de conocer historias de la Biblia de sacerdotes que ministraban y ni siquiera conocían a Dios. ¿Sabes qué es aquello que te va a mantener como un adorador actual, como un adorador en avivamiento, como un adorador encendido? Que de vez en cuando experimentes la vergüenza que hace que te despojes
despojes de lo que no deberías de tolerar en tu propia vida. La vergüenza buena te hace despojarte de la vergüenza que no debería de estar en tu vida. El ser avergonzado de un pecado solamente ocurre cuando hay una vergüenza de que te convence: hay cosas que en mi vida no puedo tolerar. No puedo tolerar el orgullo, no puedo tolerar la vanagloria, no puedo tolerar el enojo, no puedo tolerar la desobediencia, la rebeldía, la apatía. Todas estas cosas yo no las puedo tolerar. Y esa es la manera en la que un adorador blinda su corazón de los peores ataques del enemigo. Escúchame, soy pastor. Alguna vez fui músico, no he dejado de ser adorador, pero quiero asegurarte que el blanco favorito del enemigo dentro de una comunidad de fe son los que dirigen la alabanza, son los que dirigen la adoración. Sus cabezas tienen precio, y yo he visto a tantos sucumbir frente a los embates del enemigo porque no se despojaron a tiempo de la vergüenza. Jeremías es un poco más radical, y Jeremías está diciendo, Jeremías 3:3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Ahora yo quiero que veas esto. Tú eres un adorador profético. Esto es un escenario profético. Para ti, para mí, las aguas hablan del fluir del Espíritu. Y no solamente en medio de un canto, sino en medio de un lugar, en una reunión, en una nación, en una congregación. Y luego está hablando de lluvia, está hablando de la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras reuniones. Y dice la Biblia, y has tenido esto dice Jeremías, no te enojes conmigo, échale la culpa a Jeremías. Y está diciendo, has tenido frente de ramera. Y luego dice la Biblia, y no quisiste tener vergüenza. Otra versión está diciendo, no te sonrojaste. Y por eso el Señor dijo, este es el modelo. Yo veo a un David despojándose de la vergüenza. Yo creo que David, mientras encabezaba el traslado del arca, se acordó de su situación con Betsabé. Y aunque ya se había arrepentido, él una vez más se volvió a despojar de la vergüenza mala para exhibir la buena. Señor, humildemente estoy delante de ti desnudo, porque recuerda que se desnudó. No hay nada oculto para ti. Señor, de verdad soy transparente y soy honesto. Estoy genuinamente arrepentido y no me volveré a esconder. No quiero que nada se vuelva a interponer entre tu presencia y yo. Y por eso el modelo de David es el modelo que nosotros los adoradores tenemos que seguir. Te hablo entonces del último, porque no es la idea tenerte ahí tanto tiempo. Tercer cosa de las que se despojó David, él se despojó de la crítica. Él estuvo expuesto a la crítica siempre, pero la crítica más agresiva fue la de su esposa. Su esposa lo critica y lo menosprecia, y lo malo es que no solo piensa que su esposo es digno de ser criticado, sino que lo dice. Le dice, quedaste en ridículo con lo que hiciste. ¿Sabes? No habrá ningún ministerio más criticable que el ministerio de adorar al Señor, porque está hecho de personas que son 100% imperfectas, pero que Dios usa de manera impactante. Es criticable en muchos sentidos. Te van a criticar por qué oras tanto. Te van a criticar porque buscas más de la presencia de Dios. Te van a criticar porque le dices no a ciertas cosas que para otros son cosas normales, porque tú quieres buscar más del Señor. Y te van a criticar porque solo a ti te llaman. ¿Sabes? Me encanta porque David supo qué hacer con la crítica. Segunda de Samuel capítulo 6, el verso 21, dice la Biblia, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. ¿Sabes? Antes de que el Señor nos llame a su presencia,
Te tienes que dar el permiso de dejar atrás lo que otros dirán por vivir una vida exclusiva para Dios. Te tienes que dar el permiso de vivir tan avivado en tu relación con el Señor. Te tienes que dar el permiso de ser un apasionado por Dios, de un alocado por Dios, de al menos en tu vida o en un año de tu vida ser la persona más explosiva y extravagante en tu adoración hacia Dios. Y espero que eso te dure el resto de tu vida, pero te tienes que dar el permiso de abandonar la crítica para ser honrado delante de los ojos de Dios. No importa si hasta un día tendrías que hacer el ridículo, pero me encantan las palabras de David. Y esas siervas que tú dices que me critican, hasta para ellas yo voy a ser un ejemplo. Y yo estoy seguro con todo mi corazón que Dios te está llamando a ser un ejemplo. Déjame poner estos 3 pensamientos en tu corazón. Recuerda, despójate de los títulos, despójate de la vergüenza, despójate de la crítica, y tú vas a pertenecer a la generación de esos hombres y de esas mujeres que formarán parte del tabernáculo restaurado de David. Serás un vocero, un tañedor, alguien que proclamará desde el espíritu de la adoración: Maranata, nuestro Señor viene. Déjame orar por ti y déjame pedir al Señor que tú seas esa generación. Estoy seguro que lo eres, pero déjame orar y pedir que esto no lo olvides el resto de tu vida. Yo no sé si algunos de ustedes serán levantados aquí a las naciones, si algunos de verdad el Señor pondrá en ustedes cantos tan profundos y tan poderosos para las nuevas generaciones, que sí, vas a grabar muchas canciones. Se van a inundar en las congregaciones los cantos que Dios les entrega a muchos de los que están viendo este video. Pero no son tus títulos. Despójate de la vergüenza, abandona la crítica y date el permiso de ser un loco extravagante y apasionado para Dios, porque para eso te escogió. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estos increíbles chicos a quienes tú les has dado tu espíritu, les has dado tu unción, te estás revelando a ellos como quizás ni siquiera te estás revelando a otros. Señor, yo hoy pido que ellos sean esa generación de los que tú levantaste, de los que restauran la casa de David. Así que, Señor, pido que tu mano esté sobre ellos, que no se aparte, y que lo que derramas sobre sus vidas y sobre su corazón sea exquisito, sea único, sea ese olor grato. Y no porque tenemos un título, sino porque eso es lo que hiciste de ellos. Así que yo los bendigo sus siguientes decisiones, su siguiente paso que van a dar, y que la mano del Eterno jamás se aparte de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, te bendigo, y espero que estas palabras el Señor las use con poder para hablar a tu vida. Un abrazo gigante, que Dios te bendiga.